Las derivadas de orden superior hacen referencia a tomar una función diferenciable y derivarla varias veces como sea posible. En este video entonces vamos a mirar algunas notaciones que hay para estas derivadas de orden superior. Y empezamos entonces con la primera derivada. Entonces si tenemos una función y que depende de x, una función y, entonces la primera derivada la denotamos así. Y esto es la derivada de y, la primera derivada de y. Si tenemos una función f que depende de x, una función f que depende de x, de la variable x, entonces la primera derivada la denotamos de esta manera, ¿sí? Con una prima. Esta sería la primera derivada de la función f de x. Si tenemos nuevamente una función y que depende de x, también hay otra notación para la derivada y es conocida como la notación de Leibniz. Y es esta. Entonces, de y de x, entonces esto lo que significa es que es d de derivada, entonces la derivada de y con respecto a la variable independiente x. Se lee así. Y si tenemos la función f que depende de x, entonces con la notación de Leibniz la escribimos así: la derivada con respecto a la variable x de la función f de x. Y entonces estas notaciones son para la primera derivada de una función. Hay más notaciones, pero digamos que estas son como las más usuales, las más conocidas. Ahora vamos con la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de y la podemos denotar así con dos rayitas. Y si es la función f, entonces también esto significaría la segunda derivada de la función f. Y en la notación de Leibniz, entonces la segunda derivada ya se denota así. Según el 2, que es de segunda, de derivada, segunda derivada de y con respecto a la variable x. Y entonces miren que este 2 es de segunda derivada y aquí el 2 va como en diagonal. Y para la función f, entonces la segunda derivada también la se escribiría así: la segunda derivada con respecto a x, ¿de quién? De la función f, f de x. Ahora para la tercera derivada, entonces aquí sería ya con tres rayitas y esta sería la tercera derivada de y. Si es una función f, entonces esto significaría la tercera derivada de la función f que depende de x. Y en la notación de Leibniz, entonces en vez de 2 aquí sería 3. Entonces sería la tercera derivada de y con respecto a la variable x. Y para la función f, entonces sería la tercera derivada con respecto a x de la función f. Y esta sería la notación de Leibniz. Para la cuarta derivada, entonces esta primera parte cambia. Aquí ya no vamos a escribir 4 rayitas, ¿sí? Sino que vamos a escribir un 4 aquí, pero entre paréntesis. Y esto lo que significa es que esta es la cuarta derivada de la función y. Lo mismo aquí, entonces ya no se escriben 4 rayitas, sino se escribe el número 4 entre paréntesis. Y esto entonces significa la cuarta derivada de la función f. Y en la notación de Leibniz sigue igual. Entonces cuando tenemos esto sería la cuarta derivada de y con respecto a la variable x. Y cuando tenemos una función f, lo mismo, entonces sería la cuarta derivada de la función f, bueno, aquí lo pueden leer así, la cuarta derivada de la función f con respecto a la variable x. Entonces la cuarta derivada de f con respecto a x. Para la quinta derivada, entonces aquí sería la quinta derivada de y, sería así como un exponente pero entre paréntesis, y esto significa la quinta derivada de y. Si tenemos una función f, entonces
esto indicaría la quinta derivada de la función f, y en la notación de Leibniz solamente cambiaría esto. Entonces, quinta derivada de y con respecto a la variable x. Y acá sería la quinta derivada de f, de la función f, con respecto a la variable x. Y así sucesivamente. De aquí en adelante, entonces, la misma notación.